Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Terminamos la primera semana del tiempo ordinario. El día de hoy, sábado 18 de enero. Y en la primera parte, estudiando a Monseñor Romero, vamos a iniciar la tercera de las tres partes en las que dividió la homilía. Y creo que ahora corresponde a que Monseñor nos explique cómo ese bautismo de Jesús nos convenía a usted, a la humanidad, a mí, a todos, a todas nos convenía que hubiera una actividad llamada bautismo, pero con la correspondiente formación. Ya estudiamos el bautismo como un signo sacramental, un signo que significa, si no es signo que significa, no sirve de nada un signo. Vimos las diferencias entre el bautismo que aplicaba Juan, que es el que recibió Jesús, con el bautismo que recibimos usted y yo, tal vez a los meses, no sé, usted tal vez se bautizó ya grande, pero el bautismo es diferente al que daba Juan. Aquel era un bautismo de penitencia y este es un bautismo de incorporación. Ahora vamos a empezar la tercera parte y que se titula En los cristianos es signo de la participación en la realidad mesiánica de Cristo. Yo me bautizo, me bautizan porque yo tal vez era un niñito, pero al ser bautizado yo quedo incorporado al misterio mesiánico de Jesús. En esta parte ya se vuelve más doctrinal y yo espero que lo podamos saborear como hemos saboreado en las otras partes, porque muchas veces nos van a hacer preguntas, o tal vez usted se va a hacer preguntas a sí mismo, o si no es de la Iglesia Católica, usted tiene todo el derecho de hacernos preguntas a los que somos católicos. Lejos queda aquella pretensión de algunos de acusarnos de que nosotros, los curas, sabemos la verdad, pero no se la decimos al pueblo. Bueno, yo sé que están los libros escritos, hay catequesis en las parroquias, hay reglamentos dentro de la Iglesia Católica, tenemos un derecho canónico. Ahí está establecido cómo se hace y cómo no se hace una celebración de uno y de otro sacramento. Oigamos a Monseñor. Y es mi tercer pensamiento, el bautismo de los cristianos. Yo les invito en esta mañana del bautismo de Cristo, que cada uno de nosotros recordemos, quizá muchos no lo recordamos, ¿dónde nos bautizaron? ¿Qué sacerdote fue el ministro que nos dio esta gracia? ¿Dónde está la humilde pila de bautismo? En aquel pueblito que lo debo de amar, no solo porque allá di mis primeros pasos jugando con los niños de mi pueblo, sino sobre todo porque allá está en la iglesia parroquial la pila del bautismo, donde unos padres cristianos me llevaron
ayudados por unos padrinos buenos que todavía los recuerdo con cariño, a incorporarme. Me parece el gesto de unos padres cristianos que llevan un vaso de oro, pero vacío, para que lo llene con su sangre y sus dones jerárquicos y carismáticos el Señor. Aquel día yo me hice miembro de este cuerpo de Cristo. Aquel día se hicieron mías las riquezas mesiánicas del Salvador. Desde aquel día yo soy miembro del pueblo de Dios. Es hermoso cómo San Pedro comenta hoy en la segunda lectura el episodio del bautismo de una familia que era pagana. Lean ustedes íntegro el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo que hoy hemos leído y encontrarán cómo está Dios visible en esta historia. Pedro está orando en una terraza de Jope y allá lejos junto al mar de Galilea, en Cafarnaúm, un centurión también ora a su modo porque es pagano, pertenece al ejército romano, y le dice la inspiración del centurión que mande llamar a Pedro, que en ese momento está en oración, y a Pedro le dice: vendrán a llevarte, vete. Y se hace aquel encuentro por inspiración de Dios. Una familia pagana que quiere recibir el bautismo cristiano, que quiere recibir esta riqueza mesiánica. Y Pedro comenta en el discurso de hoy, precisamente hablándole a esa familia, miren cómo había homilía antes del bautismo, cómo había preparación para el bautismo. ¿De qué le hubiera servido al centurión que Pedro echara el agua sobre la cabeza de sus niños y de su esposa y de su gente, si no le hubiera explicado para qué? Esa charla prebautismal es la que nos ofrece la segunda lectura de hoy. Pedro le dice: he comprendido que Dios no es aceptador de personas, que para Él los hombres de cualquier pueblo y civilización, con tal que obren la justicia y lo busquen con sinceridad, lo encontrarán. Y por eso, en el nombre de ese Dios que tú sientes que te llama, yo voy a incorporarte a ti con toda tu familia a este nuevo pueblo de Dios. Ya no serás pagano, porque ya no hay diferencia entre pagano y judío. Solamente hay una diferencia: tener fe y bautizarse, y no tener fe y quedarse afuera del pueblo de Dios. Maravilloso ver el bautismo o bautizo, como le querramos llamar, en clave de incorporación. Yo sé que muchos de ustedes no lo habían pensado así, quizás no los habían formado, perdón la palabra, quizás no les habían dado esta catequesis de lo que significa el bautismo y cómo entender el bautismo. Cuando yo trabajé en Panamá hace muchos años, más de 20 años, me encontré con un fenómeno que yo sé que usted no lo va a entender tan fácil, no, porque no es lo común de la iglesia, de ninguna iglesia. Sucede que llegó a Santa Fe un sacerdote colombiano llamado Héctor Gallego, tipo sin que existiera claramente una teología de la liberación, pero entendió cuál era el trabajo que debía hacer para propiciar la liberación del pueblo campesino de Santa Fe. Estamos hablando en la provincia de Veraguas. Él era el párroco, pero no había feligresía. Nadie iba. Y si iban, era una cosa tradicionalísima, dominada por los caciques.
Allá usan la figura del cacique, porque el dueño de la tierra era el alcalde, el dueño de la tienda era el juez, era el policía. Ellos tenían todo. Prácticamente 1 o 2 apellidos eran los que controlaban, dominaban toda la población. El ganado andaba en soltura, no había cercos. Héctor fue el primero que les dijo: miren, tenemos que invertir y poner cercos, porque el ganado andaba suelto y el campesino sembraba su milpa, su frigolar, y el ganado se lo comía. ¿Y quién le reclamaba a los caciques? Bueno, decidieron cercar para cuidar sus cultivos. Miren, hay tantas anécdotas sobre Héctor Gallego, pero me voy a concentrar en el bautismo. A la hora que él iba a realizar el bautismo, papá y mamá llevaban al niño y no eran casados por la iglesia. Y toda la vida el cacique, cuando veía a la muchacha embarazada, el cacique hablaba con el campesino: mira, yo voy a ser el padrino de tu hijo ese que anda en la panza de la muchacha. Vaya, decía el campesino. Entonces, los caciques eran los padrinos de casi todo, porque ellos eran los únicos casados por la iglesia. Y Héctor pensó: así no se libera un pueblo. Pero ¿cómo voy a poner a fulano y fulana si no están casados por la iglesia? Y Héctor tuvo una genial idea, muy pastoral, que no fue refutado por los obispos, cuando dijo: en el caso de que no hay papás y mamás, ni padrino y madrina casados por la iglesia, los padrinos, las madrinas, va a ser la comunidad. Esto fue y no lo he visto en otro país, en otro lugar, fue una revolución. Y usted va a ver los libros en la parroquia: fulano de tal fue bautizado, sí, y el padrino es la comunidad. Ahí está sentado en los libros. En la Iglesia Católica llevamos libros. Están los libros y por eso se llama fe de bautismo. Se da fe que este niño, esta niña fue bautizada. Padrino, la comunidad. Madrina, la comunidad. Esto es una revolución. Pero con Monseñor Romero tiene sentido esas palabras de Héctor Gallego, esa acción pastoral de Héctor Gallego. Porque el bautismo es una incorporación al pueblo de Dios. Y es la comunidad la que recibe a ese niño, a esa niña bautizada. No es: yo me bauticé para salvar mi alma. Esta no es la finalidad del bautismo. La finalidad del bautismo es incorporarse al pueblo de Dios. Por eso Monseñor termina hoy diciendo: solo hay una diferencia. Los que tienen fe y se bautizan y son parte del pueblo de Dios, y los que no tienen fe y no se bautizan y no son parte del pueblo de Dios. Se acabó. Esta definición de incorporación al pueblo de Dios, creo yo que en muchos lugares, en muchas personas, sigue sin estrenarse. No los han estrenado. No han entendido que el bautismo es una incorporación. Y si es una incorporación, ¿usted tiene que esperar hasta que tenga 30 años como Jesús? No. Desde niño, desde niña, la comunidad es la que recibe a esa criatura porque ya es parte de nosotros, ya es pueblo de Dios. ¿En dónde está la frontera para ser pueblo de Dios y no pueblo de Dios? En el bautismo. Y no lo tomen como una justificación, no. Eso está bien estudiado.
Si usted quiere seguir practicando el bautismo de Juan, espere los 30 años. Y quédese viendo para arriba, tal vez se abre el cielo como el caso de Jesús. Y si no, pues haga una fila, como decía Monseñor Romero, con aquellos que se dan golpes de pecho, que se arrepienten, haga la fila y bautícese. Pero ahí usted con el bautismo de Juan no se incorpora a la comunidad. Con este bautismo, sí, porque estamos siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se nos echa un aceite que nos prepara, que es el óleo de los catecúmenos. Se nos rocía con una concha, con un guacal, la coronilla de la cabeza, y se nos echa 3 chorritos de agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de eso nos ponen un aceite que se llama el Santo Crisma, el mismo aceite con el que ungían a los reyes. Así funciona el bautismo, pero no como acto de arrepentimiento. No, el niño no tiene nada que arrepentirse. Es una incorporación. Mañana vamos a terminar este compendio de formación que hemos tenido con Monseñor Romero sobre el bautismo de Jesús, y de ahí Monseñor ha sacado la catequesis para estudiar el bautismo. Y el primero Dios, ya el domingo el lunes vamos a tener ya otro tema. Estoy preparando el tema de Jesús como palabra. Vamos a ver qué significa que Jesús sea palabra, la palabra de Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar siempre, por supuesto, de la homilía de Monseñor Romero. Estoy escogiendo una de 2 homilías. Cuando Monseñor vino de Puebla en el año 79 y que traía toda la frescura de un continente latinoamericano que entendía de una mejor manera el trabajo de Jesús. Vamos a las lecturas de hoy. Estamos en una coyuntura de estudiar a Marcos y también la carta a los Hebreos. Hebreos 4, del 12 al 16, dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos, esta homilía, este tratado, este compendio llamado Carta a los Hebreos, nos va metiendo poco a poco. Una espada entra hasta el fondo. La palabra de Dios entra hasta el fondo. Nada queda encubierto. Todo se descubre. Nada se puede esconder de la palabra de Dios. Esta figura de la palabra de Dios como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, dicen los predicadores. Sí, es una palabra que puede ser escuchada
con atención, puede ser escuchada en distracción. De usted depende. De mí depende. Ayer les decía que ha bajado mucho la gente que mira el video en YouTube. Está bien. Pero ha aumentado, me escribieron ayer, ha aumentado, perdón, la audiencia a través del WhatsApp. Ayer me decían, no, es que yo se lo comparto. Ayer me decía una hermana, a 18. Y yo sé que otros se lo comparten a otros más. ¿Cuál es el objetivo? Que este mensaje llegue, que usted lo comprenda, que no hay nada oculto a la palabra de Dios. Para usted y para mí, Monseñor Romero es un digno ejemplo de alguien que se dedicó a hacer llegar la palabra de Dios a todo El Salvador y más allá del Salvador. Algunos no la oyeron. La gente pobre sí. Y estos son el tesoro para Monseñor Romero. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, penetra, descubre todo. Por eso, dice la carta a los Hebreos, permanezcamos en este conocimiento de esta palabra para pertenecer, lo que decíamos del bautismo, para incorporarnos los que todavía no lo han hecho, para permanecer los que ya están incorporados en esta palabra de Dios, en este pueblo de Dios. Gracias a Dios tenemos un sumo sacerdote. Él no es indolente. Él siente como nosotros sentimos. Sabe de nuestras debilidades. Pero es nuestro sumo sacerdote, Jesús, que fue sometido en todo, menos en el pecado, igual que nosotros, para comprendernos a nosotros. Por eso, ayer hablábamos de entrar en el descanso de Dios. No entrarán en mi descanso, pero si permanecemos fieles a Él, sí vamos a entrar en su descanso, en su Shabbat. Aquellos, después de ser liberados de Egipto, después de haberlos hecho pasar por el desierto 40 años, después de haberles entregado y tomar la tierra prometida, se olvidaron. Y Monseñor Romero, en una de sus homilías, usa esta expresión, y quedaron regados en el desierto. Y la carta a los Hebreos nos presenta a usted y a mí saliendo en un nuevo éxodo, saliendo de una esclavitud a la libertad de los hijos de Dios que nos reza Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esto es permanecer con Dios, acompañar a Dios, ser incorporados al pueblo de Dios. Muy bonita la profundidad que nos presenta la carta a los Hebreos. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice lo siguiente: Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía ahí y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos.
porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta frase de Jesús lleva 2000 años de estudio y no es posible agotarla por mucho comentario que hagamos en este programa. Yo me voy a limitar a la escena que estamos viendo hoy. Hay muchas aristas de donde abordar este evangelio. Si me permite, como es un evangelio escrito para paganos, no tiene que explicar Marcos qué es eso de mesa de recaudación de impuestos. Todo el mundo sabe eso. Cualquier imperio, ahí tienen el ejemplo de Estados Unidos, ahí está el ejemplo de China, Rusia, antes estuvo Inglaterra, Portugal, España. Cuando son imperios, los imperios conquistan un pueblo y les dicen: quiero que se queden quietos, si no los voy a matar, los acabo a todos y paso el arado en la tierra de ustedes para que no quede piedra sobre piedra. La gente que se rinde dice: no disparen, se rinden, y después el imperio hace lo que le da la gana con ese pueblo que ha conquistado. Lo ordinario es: me vas a pagar impuestos, me vas a pagar 10, al año me vas a pagar 20, me vas a pagar 30, 100, 200, 1000. ¿Pero cómo? O te mato. Vaya pues. Entonces el Imperio Romano escogió gente del mismo pueblo para que ellos se encargaran de cobrar los impuestos. Y hacían un trato. Mira, por cada 100 que cobres, vos te vas a quedar con 20, con 30, con 10. Y el recaudador, si no lo hago, me mata. Y entonces, claro que el recaudador era odiado por la gente. Vil servidor del imperio, sí, y era cierto. Pero Roma no iba a poner un romano a cobrar los impuestos. Ahí mismo lo hubieran matado. Este Leví es un servil del imperio. Y la gente está acompañando a Jesús. Y Jesús mira a Leví. Sígueme, le dice. Y Leví dejó todo y lo siguió. Aunque no estamos en el Evangelio de Lucas, estamos en Marcos. Jesús compartió una comida, se hizo una fiesta, porque Jesús había llamado a Leví, y en esa fiesta estaban todos los paganos. Y de lejos están los escribas del grupo de los fariseos. ¿Por qué come con pecadores y publicanos? Jesús alcanzó a escuchar y dice la frase que ya conocemos.
Me quería concentrar en la escena porque Marcos, escrito para paganos, pone el énfasis en el pagano. Leví es un pagano. Solo por el hecho de ser un recaudador de impuestos es un pagano. No pertenece al grupo de los judíos que van al templo. No. Era un pagano, un maldito pagano. Pero Jesús vino a buscar a los paganos, a los enfermos. No, hombre, si los sanos no necesitan el doctor, no necesitan el médico. Estos son los que necesitan a este médico, porque estos son paganos. Y con estos paganos vamos a hacer el reino de Dios. Leví no dijo, ¿y qué quiere que haga yo, Señor? No, dejó la mesa y se fue detrás. Hicieron una gran fiesta. Y con esa sentencia, esa frase que ya conocemos, los paganos, igual que en el bautismo, se sintieron incorporados al proyecto de Jesús. A esto que hemos llamado, gracias a Pablo Richard, el movimiento de Jesús. Yo soy pagano, pero tengo los brazos abiertos de Jesús, porque Él vino por nosotros, por los enfermos, no por los sanos. Cuando estudiemos la parábola de Lucas, en algún domingo, sobre las 100 ovejas, es que 99 ovejas no necesitan al pastor. Allá hay una que anda perdida, esa necesita el pastor. Estos fariseos, escribas, ellos no necesitan del médico. Estos paganos sí necesitan del médico. Y Jesús vino por los enfermos, vino por los pecadores, vino por los paganos. Vino por Netanyahu, pero Netanyahu no quiere. Vino por ellos, pero ellos no quieren. Marcos, en este trozo, en esta perícopa, está demostrando cuál es el proyecto de Jesús. La revolución que está haciendo Jesús la va a hacer con los paganos, la va a hacer con los enfermos, la va a hacer con los pecadores. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.